Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcangele, defende-nos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps milicia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrud. Amén. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Ahora veamos el capítulo 2 de el libro Carta abierta a los católicos perplejos, por la cual lleva por título Nos cambian la religión. Y continúa Monseñor Lefebvre. Ante todo, debo disipar un malentendido, para no tener luego que volver a él. No soy un jefe de movimiento, y aún menos el jefe de una iglesia en particular. No soy, como no dejan de escribir, el jefe de los tradicionalistas. Hasta se ha llegado a decir que ciertas personas son lefebristas, como si se tratara de un partido o de una escuela. Aquí hay un equívoco verbal. No tengo doctrina personal en materia religiosa. Toda mi vida me atuve a lo que me enseñaron en el seminario francés de Roma, es decir, la doctrina católica según la transmisión que de ella hizo el magisterio de siglo en siglo desde la muerte del último apóstol, que marca el fin de la revelación. En esto no debería haber un alimento apropiado para satisfacer el apetito de lo sensacional que sienten los periodistas y a través de ellos la actual opinión pública. Sin embargo, toda Francia se conmovió el 29 de agosto de 1976 al enterarse de que yo iba a decir misa en Lille. ¿Qué había de extraordinario en el hecho de que un obispo celebrara el santo sacrificio? Tuve que predicar ante una gran cantidad de micrófonos y cada una de mis palabras era saludada con estrépito. Pero, ¿decía yo algo que no hubiera podido decir cualquier otro obispo? Ah, aquí está la clave del enigma. Desde hace varios años, los otros obispos ya no dicen las mismas cosas. ¿Se los ha oído hablar acaso a menudo del reino social de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo? Mi aventura personal no cesa de asombrarme. Esos obispos, en su mayor parte, fueron mis condiscípulos en Roma. Se formaron de la misma manera que yo. Y de pronto yo me encontraba completamente solo. Ellos habían cambiado. Ellos renunciaban a lo que habían aprendido. Yo no había inventado nada nuevo. Continuaba en la línea de siempre. El cardenal Garrone llegó a decirme un día: ¿engañado en qué? ¿No hizo él mismo recitar millares de veces a los niños de su catecismo el acto de fe antes del concilio? Dios mío,
Creo firmemente en todas las verdades que habéis revelado y que nos enseñáis por medio de vuestra iglesia, porque vos no podéis engañaros ni engañarnos. ¿Cómo pudieron metamorfosearse de semejante manera todos esos obispos? Encuentro una explicación. Ellos se quedaron en Francia y se dejaron infectar lentamente. En África yo estaba protegido. Regresé a Francia justamente en el año del concilio. El mal ya estaba hecho. El Concilio Vaticano II no hizo sino abrir las compuertas que contenían la manera destructora. En un santiamén y aún antes de que quedara clausurada la cuarta sesión, el desastre era evidente. Todo, o casi todo, iba a quedar eliminado. Y en primer término, la oración. El cristiano que tiene el sentido y el respeto de Dios se siente chocado por la manera en que se lo hace rezar hoy. Se ha tildado de machaqueo a las fórmulas aprendidas de memoria que ya no se enseñan a los niños y que ya no figuran en los catecismos, con la excepción del Padre Nuestro, en una nueva versión de inspiración protestante que obliga al tuteo. Tutear a Dios de una manera sistemática no es señal de gran reverencia, ni procede del espíritu de nuestra lengua, que nos ofrece un registro diferente según nos dirigimos a un superior, a un padre, a un camarada. En ese mismo Padre Nuestro posconciliar, se le pide a Dios que no nos someta a la tentación, expresión equívoca puesto que nuestra traducción francesa tradicional representa un mejoramiento por comparación con la fórmula latina calcada bastante torpemente sobre el hebreo. ¿Qué progreso hay aquí? El tuteo invadió el conjunto de la liturgia vernácula. El nuevo misal de los domingos emplea el tuteo de manera exclusiva y obligatoria sin que se vean las razones de semejante cambio, tan contrario a las costumbres y a la cultura francesa. En escuelas católicas se hicieron exámenes a niños de 12 a 13 años y solo algunos conocían de memoria el Padre Nuestro. En francés, naturalmente, algunos sabían el Ave María. Con una o dos excepciones, esos niños ignoraban el símbolo de los apóstoles, el confiteor, los actos de fe, de esperanza, de caridad y de contrición, y el ángelus. ¿Cómo habrían de saber estas cosas si la mayor parte de ellos nunca oyeron ni siquiera hablar de ellas? La oración debe ser espontánea. Hay que hablar a Dios improvisando. Se dice ahora en las novedades, en la misa moderna. Y no se hace ningún caso de la maravillosa pedagogía de la Iglesia que cinceló todas esas oraciones a las que hubieron de recurrir los mayores santos. ¿Qué alienta todavía a los cristianos a decir la oración matinal y vespertina en familia? ¿A recitar el Benedice y la acción de gracias? Me he enterado de que en muchas escuelas católicas ya no se quiere decir la oración al comenzar las clases, tomando como pretexto que hay alumnos no creyentes o miembros de otras religiones, y que no hay que chocar su conciencia ni hacer uno alarde de sentimientos triunfalistas. Las autoridades escolares se felicitan de admitir en esas escuelas a una gran mayoría de no católicos
y hasta de no cristianos, y de no hacer nada para conducirlos a Dios. Niños católicos de esas escuelas deben ocultar su credo bajo el pretexto de respetar las opiniones de sus compañeros. La genuflexión ya no es practicada más que por un número muy restringido de fieles. Se la reemplazó por una inclinación de cabeza o más frecuentemente por absolutamente nada. La gente entra en una iglesia y se sienta. El mobiliario ha sido reemplazado. Los bancos con reclinatorio se transformaron en leña para calefacción. En muchos lugares se han colocado en su lugar butacas idénticas a las de salas de espectáculos, lo cual, por lo demás, permite instalar más cómodamente al público cuando las iglesias se utilizan para dar conciertos. Me han citado el caso de una capilla del Santo Sacramento en una gran parroquia parisiense a la que acudían a hacer una visita a la hora del almuerzo muchas personas que trabajaban en los alrededores. Un día esa capilla se cerró a causa de los trabajos que debían realizarse y cuando reabrió sus puertas, los reclinatorios habían desaparecido. Sobre una gruesa y cómoda alfombra se habían instalado asientos acolchonados y profundos. El comportamiento de los fieles cambió completamente. Unos pocos se arrodillaban en la alfombra, pero la mayor parte se instalaba cómodamente y con las piernas cruzadas meditaba frente al tabernáculo. Si se suprimen los gestos que materializan la virtud de religión, ¿cómo puede uno estar persuadido de que se encuentra en presencia del Creador y soberano, Señor de todas las cosas? ¿No se corre así el riesgo de disminuir el sentimiento de su presencia real en el tabernáculo? Los católicos están también desorientados por la trivialidad y hasta por la vulgaridad que se les impone en los lugares de culto de manera sistemática. Se tildó de triunfalismo todo aquello que contribuía a la belleza de los edificios y al esplendor de la ceremonia. Hoy la decoración debe aproximarse a la decoración cotidiana, a lo vivido. En los siglos de fe se ofrecía a Dios lo que el hombre poseía de más precioso. En las iglesias de aldea se podía ver precisamente aquello que no pertenecía al universo cotidiano. Piezas de orfebrería, obras de arte, encajes bordados, estatuas de la Santa Virgen coronadas de joyas, etc. Los cristianos hacían sacrificios financieros para honrar lo mejor que podían al Altísimo, al altar. Todo eso contribuía a la oración, ayudaba al alma a elevarse y este es un fenómeno natural en el hombre. Cuando los Reyes Magos acudieron al pobre pesebre de Belén, llevaban oro, incienso y mirra. Hoy se embrutece a los católicos haciéndolos rezar en un ambiente trivial. Me han hablado de una de ellas celebrada en el domicilio de un difunto en presencia de su familia y de sus amigos. Después de la ceremonia se retiró el cáliz y sobre la misma mesa cubierta por el mismo mantel se instaló el refrigerio. Ahora bien, aquellas personas que hayan conocido la época anterior se acuerdan del fervor de las procesiones de Corpus Christi, con las múltiples estaciones, los cantos, los incensarios, la custodia resplandeciente a los rayos del sol, llevada por el sacerdote bajo el dosel bordado de oro, las banderas y las flores, las campanas. El sentido de la adoración nacía así en el alma de los niños y les quedaba grabado para toda la vida. Este aspecto primordial de la oración parece muy descuidado.
¿Se podrá aducir el motivo de la evolución necesaria de los nuevos hábitos de vida? ¿Por qué tendría que ser Dios el único en quedar descartado? ¿Y por qué solo los cristianos deberían abstenerse de rendirle el culto público que le corresponde? La desaparición casi total de las procesiones no tiene por origen un desefecto de los fieles. La procesión está prescrita por la nueva pastoral que, sin embargo, insiste incesantemente en la busca de una participación activa del pueblo de Dios. Los sacerdotes ya no celebran todos los días el santo sacrificio y concelebran el resto del tiempo. El número de misas disminuyó en grandes proporciones. Naturalmente, ya no hay que pensar en la misa cotidiana. En muchas parroquias de ciudades, las misas se celebran por encargo, para un grupo dado de personas a una hora convenida y de manera tal que el que entra por casualidad donde se dice la misa se siente extraño a una celebración salpicada de alusiones a las actividades especiales y a la necesidad del grupo. Más adelante hablaré de la liturgia y de las graves alteraciones que sufre. Por el momento observemos el exterior de la cuestión. Observemos la forma de esta oración común. Con harta frecuencia el clima de las celebraciones resulta chocante para el sentido religioso de los católicos. Se ha producido la intrusión de ritmos profanos con toda clase de instrumentos de percusión, guitarras, saxófones, etc. Un músico responsable de música sagrada de una diócesis del norte de Francia escribía con el apoyo de eminentes y numerosas personalidades del mundo musical lo siguiente: a pesar de las designaciones corrientes, la música de esos cantos no es moderna. Ese estilo musical no es nuevo, sino que se practicaba en lugares y medios muy profanos como music halls, cabarets, lugares de recreación, a menudo para bailar danzas más o menos lascivas con nombres extranjeros, y sus ritmos impulsan a menearse o al swing de aquel tiempo. Todo el mundo tiene ganas de agitarse. Esta es ciertamente una expresión corporal extraña a nuestra cultura occidental, poco favorable al recogimiento y cuyos orígenes son bastante turbios. La mayor parte del tiempo nuestros conjuntos, a los que les cuesta ya tanto trabajo no igualar las negras y las corcheas en una medida, ya no respetan el ritmo exacto y el conjunto falla. Entonces, uno ya no siente ganas de menearse, pues el ritmo se hace informe y mientras tanto, más la pobreza habitual de la línea melancólica. ¿En qué se convierte la oración en medio de todo esto? Felizmente parece que en más de un lugar la gente ha retomado a costumbres menos bárbaras. Entonces, si uno quiere cantar, está sujeto a las producciones de los organismos, pues ya a nadie se le ocurre utilizar la maravillosa herencia de los siglos pasados. Qué difícil es hoy ser católico. La liturgia francesa, aún sin intercambios, aturde a los asistentes con oleadas de palabras, de suerte que muchos se quejan de que ya no pueden rezar durante la misa. Entonces, ¿cuándo rezarán? Los cristianos desconcertados comprueban que se les proponen recetas admitidas por la jerarquía siempre que se alejen de la espiritualidad católica. El yoga y el zen son las más extrañas. Desastroso orientalismo que conduce a la piedad por falsos caminos al pretender realizar una, entre comillas, higiene del alma. ¿Quién podrá exagerar,
Por otro lado, los efectos nefastos de la expresión corporal, degradación de la persona y al mismo tiempo exaltación del cuerpo que es contraria a la elevación hacia Dios. Estas nuevas prácticas, introducidas hasta en los monasterios de monjes contemplativos, como muchas otras, son extremadamente peligrosas y dan la razón a aquellos a quienes oímos decir, nos están cambiando la religión.